Muy bien, jóvenes y señoritas, tengan un buen día. En esta ocasión les quiero presentar el cuarto tema, que sería las razones trigonométricas de ángulos agudos, la parte 2, ¿no? Ángulos 2, ¿ya? La parte 1 ya sabemos, ¿no?, cómo se resuelve o quiénes están integrados. Sabemos muy bien el seno, el coseno y el tangente. Y en este tema 2, en la parte 2 avanzaremos del cotangente, el secante y el cosecante. Entonces empezaremos siempre para desarrollar los ejercicios, tenemos que saber la parte teórica. Por lo tanto, conocemos al famoso, ¿no?, SOHCAHTOA. Ahí observan el famoso SOHCAHTOA. Siempre el S, el C y el T son de la parte más importante del tema anterior, proviene, ¿no? El seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. Luego continuamos, el coseno va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Y el tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la famosa SOHCAHTOA que hemos aprendido en el anterior clase, ¿no? Dicho esto, aunque ya sabemos esta parte, por lo tanto, hoy día avanzaremos su inverso, ¿no? ¿Cuáles son su inverso de seno? El cosecante, ¿no? Inverso del coseno, el secante. Inverso de tangente y el cotangente. Ya. Muy bien, esos son sus inversos, es lo que faltaba, ¿no?, desarrollar. Entonces, continuaremos cosecante de un ángulo, ¿no? En nuestro caso, cosecante va a ser su inverso. Entonces, por lo tanto, si acá es cateto opuesto, obvio este de acá tiene que subir. Hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? El otro baja y el otro sube. De igual forma, el secante va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. El cotangente sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, la capa, ¿no? Bueno, entonces todo esto desarrollaremos dentro de un triángulo rectángulo. ¿Cuándo se dice de un triángulo rectángulo? De un triángulo rectángulo se dice cuando uno de sus ángulos siempre va a formar 90 grados, ¿no? En esta parte sería esta, ¿no? Muy bien. Luego en el triángulo rectángulo hay tres ángulos, ¿no? Hay tres ángulos, dos ángulos agudos y uno de 90 grados, ¿no? Entonces decimos acá, le he puesto ahí un ángulo alfa, por lo tanto siempre la dirección, dependiendo del ángulo, se va a direccionar y esta parte va a ser cateto opuesto, esto va a ser cateto adyacente y la hipotenusa, ¿ok? Entonces, ¿también le puedo dar valores? Sí, le puedo dar. Por ejemplo, aquí yo le doy B, ¿ya? Y acá le doy C y acá le doy A, ¿ok? Con eso es lo que voy a trabajar, ¿no?, en esta clase. Continuamos, chicos. Cotangente de alfa. Cotangente de alfa queda igual el cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente sería en mi caso la parte C, ¿no? Luego cateto opuesto la B. Continuamos. Secante de alfa, secante hipotenusa sobre cateto adyacente. Secante, entonces, ¿qué va a pasar? Hipotenusa sabemos que es A, ¿verdad? A sobre hipotenusa sobre cateto adyacente. Adyacente sería, en mi caso, C, ¿no? Cosecante de alfa, eso es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa es A y opuesto es igual a B, ¿no? De esa forma, ¿no?, desarrollaremos nuestros ejercicios. Entonces pasamos, ¿no?, aplicando todas estas propiedades o parte teórica, hay que aplicarlo a los ejercicios. Por lo consiguiente, ¿no?, en el ejercicio 1 nos dice, en un triángulo rectángulo, su hipotenusa es el doble ¿de quién? De uno de sus catetos. Ah, muy bien. Dice, uno de sus catetos, si yo le coloco aquí A, entonces ¿cuánto debía ser la hipotenusa? El doble, dice, ¿no? 2A. Muy bien. Seguimos. Determinar la cotangente de su menor ángulo agudo. Ya les he dicho, el agudo es cualquiera de ellos. La puede ser el vértice B o si no vértice C. Cualquiera de ellos. Por lo tanto, no nos sale el otro cateto, entonces yo me voy a poner otro valor B, ¿ya? Y el ángulo le voy a colocar por aquí. ¿Está bien? ¿Puede ser aquí? Sí puede ser, ¿no? Entonces, a la solución daremos
lo que nos pide cotangente de quién, de su menor ángulo. En su menor ángulo sería alfa. Eso será igual a quién, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ya lo tenemos, entonces reemplazaremos nada más. Reemplazamos chicos, ¿ya? Cotangente de alfa será igual cateto adyacente. En mi caso, ¿por quién va a ser cateto adyacente? ¿La B o la E? Siempre sabiendo la dirección, esto es cateto opuesto, esta parte es cateto adyacente y hipotenusa, ¿no? Entonces, cateto adyacente sería en mi caso la B, ¿no? B. Cateto opuesto. Cateto opuesto, ¿quién va a ser en mi caso? La A. Entonces la respuesta correcta en mi caso sería cotangente de alfa es igual a B sobre A. Pasamos al siguiente ejercicio 2. Nos piden del gráfico calcular M es igual a cotangente de alfa más cotangente de beta. Muy bien. Si MN, P y Q es un cuadrado, o sea, este de acá, esta figura es un cuadrado. ¿Cuándo se dice un cuadrado? Cuando sus lados son iguales. Por lo tanto, no me da otro valor, entonces lo que voy a hacer es dar un variable A, variable A, variable A, variable A. Todo esto, ¿no es cierto? A eso se le llama un cuadrado, ¿no? Porque tiene lados iguales. Por lo tanto, si esto de acá está en un centro, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría esta parte, chicos? ¿Cuánto vale? Fácil, ¿no? La mitad sería A medios, ¿no? A sobre 2. La mitad desde aquí y hasta aquí. El otro lado, de igual forma, ¿no? A sobre 2. A sobre 2, ¿ok? Entonces, continuamos, aunque ya lo tenemos, siempre la dirección nos debe dirigir. La dirección, ¿no? A este lado también. La dirección cuando diriges opuesto, el otro es adyacente. Opuesto, adyacente. Eso es lo que voy a calcular entonces. M nos indica que es igual a cotangente de alfa más cotangente de beta. A eso lo que voy a reemplazar. Luego decimos que M va a ser igual cotangente de alfa. Sabemos que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿En qué ángulo nos pide? De alfa. Entonces en esta gráfica nos concentraremos en esta gráfica, ¿no? Aquí esta parte tiene que resolver, ¿no? Alfa, cotangente de alfa sería opuesto, no es cierto, adyacente sobre opuesto. Entonces sería A sobre 2. A sobre 2, ¿sobre quién? Sobre opuesto. En mi caso sería A, ¿no? A. M es igual aquí. Ya continuamos. Más cotangente de beta. Cotangente de beta de igual forma. Me concentro aquí también. Sería adyacente sobre opuesto. A sobre 2. A sobre 2. ¿Entre quién? Entre A, ¿no es cierto? A. Luego decimos medios con medios, extremos con extremos. Eso es lo que voy a aplicar. Se supone en esta parte existe un 1. También existe un 1, ¿no? Luego decimos extremos con extremos, medios con medios. Eso es lo que voy a aplicar. A por 1, siempre el extremo primero, A, ¿no es cierto? Luego los medios. Multiplicas los medios. 2 por A sigue siendo 2A. Luego dice más, igual, esta es la misma cantidad, obvio que va a ser entonces A sobre 2A. Ya estamos terminando. M será igual entonces, ¿a qué? Son homogéneos, por lo tanto, la fracción se vuelve uno solo. 2A, tal como está. Luego A más A, la parte de arriba se resuelve. Sería 2A. La pregunta es acá, ¿son iguales? Por lo tanto, ¿se pueden simplificar? Sí, se pueden simplificar. Entonces, la respuesta sería M. ¿Cuánto, chicos? 1. La respuesta correcta sería 1, ¿no? Pasamos al siguiente ejercicio, sería la 3, ¿no? Calcular E es igual a cotangente de alfa por secante de filo, ¿no? Igual forma, si tú no tienes valores en esta parte o en esta parte en acá, hay que dar igualmente variables, ¿no? Le voy a dar variable A, le voy a dar variable B, variable C. Recién digo, ¿no? Direcciono esta parte, lo direcciono para darme cuenta porque la dirección si me da es el cateto opuesto, ¿no? Muy bien. Y el que sobre es cateto
adyacente. Es igual, cotangente de alfa sabemos que es cateto adyacente sobre, ¿de qué? Sobre cateto opuesto por secante de phi. Secante es el inverso de coseno, ¿no? En nuestro caso sería entonces hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿no? Muy bien, entonces diré o reemplazo, ¿no? Sigo desarrollando cateto adyacente de alfa nos pide, ¿eh? O sea, nos hay que concentrar en esta parte, ¿no? Cateto adyacente en mi caso sería 6, ¿no? 6, cateto adyacente 6, luego cateto opuesto, dice sería B, ¿ok? Por hipotenusa, ¿de quién está hablando? De phi, esta parte, ¿no? Esta parte. Entonces, hipotenusa en mi caso es B, ¿ya? Luego dice cateto adyacente, ¿quién va a ser cateto adyacente? Sería 8, ¿no? Muy bien. Entonces, si te das cuenta, en una multiplicación puedes simplificar, sí, sí puedes. Entonces, esto con esto yo lo elimino y se va, ¿no? Quedaría 1 ahí. Aquí tiene mitad, sí tiene, ¿no? 3. Acá tiene mitad, sí tiene, 4. Entonces, la respuesta sería, va a ser igual a ¿qué? 3 sobre 4. 3 por 1, 3. 1 por 4, 4. Entonces, la respuesta que nos pide la parte E sería 3 cuartos. Seguimos pasando al ejercicio 4, ¿no? Dado seno de alfa es igual a 0,6. No se asusten, chicos. Por lo que van a ver una coma, se van a asustar, ¿no, chicos? Fácil, ¿ya? Hay que convertirlo a un fraccionario. En un fraccionario sabemos muy bien, este 0,6 lo podemos convertir a fracción. ¿Cómo? 6. Acá tenemos un número 6. El 0 no se considera, solo el 6 a partir de la coma, ¿no? Y luego decimos, a ver, a partir de la coma, ¿cuántos dígitos hay, no? Entonces, ahí yo solo veo un solo dígito. Cuando hay un solo dígito, entonces pones un 1 y un 0. Eso se convierte como 10, ¿no? Si en caso a partir de la coma habría otro dígito más, entonces sería 2 ya. Entonces, esta parte se volvería 100, ¿no? De esa forma se convierte a fracción. Por lo tanto, seno de alfa es 6 sobre 10. Seno sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces yo digo, ¿no? Ángulo alfa, estamos hablando del ángulo alfa. Ángulo alfa, la dirección siempre se va a dirección hacia ese lado. Opuesto, esto va a ser adyacente, esto será hipotenusa. Entonces, seno sabemos que es opuesto sobre hipotenusa. Opuesto, entonces este de acá va a ser 6. Todo bien, chicos, aunque podemos simplificarlo acá. 6 mitad sería 3, mitad sería 5. Entonces, aquí sería 3, ¿no? El opuesto sería 3 y la hipotenusa valdría 5, esta parte, ¿no? Y esta parte nos falta hallar, entonces, mediante teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras nos indica lo siguiente, ¿no? Que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual ¿a quién? A la suma de sus catetos al cuadrado, ¿no? 3 al cuadrado más x al cuadrado. 25 menos 9 es igual a x cuadrado. Estoy pasando este miembro con signo contrario. Entonces la resta sería 16 es igual a x cuadrado. Este de acá, la potencia pasa como raíz. Entonces raíz de 16 será igual a x. Eso es igual a 4, es igual a x. Entonces por lo tanto x vale 4. Si ahora tenemos, recién puedo reemplazar al r que nos pide, ¿no? R será igual secante de alfa, dice. Secante al cuadrado de alfa. El secante, entonces, ¿a qué va a ser igual? Secante no es el inverso de coseno, sí. Entonces, hipotenusa, en mi caso, hipotenusa es 5. ¿Sobre quién? Sobre cateto adyacente. Cateto adyacente va a ser 4, dice, ¿no? Luego decimos al cuadrado, dice, al cuadrado, por esta razón, menos tangente al cuadrado de alfa. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Cateto opuesto sería 3 sobre ¿quién? Sobre 4 al cuadrado, que es al cuadrado, ¿no? Hay que respetar a lo que nos dice, ¿no?
Este de acá afecta a ambos, chicos, ¿ya? A ambos. Esta parte tanto abajo, ¿ya? Esta parte tanto abajo. Entonces, ¿qué significa? O sea, 5 al cuadrado. O sea, 5 por 5 sería 25. Esto de igual forma, 4 al cuadrado, o sea, 4 por 4, 16. Menos, dice. De igual forma, 3 al cuadrado, 3 por 3 sería 9. Sobre 4 por 4, 16, ¿no? R será igual a ¿qué? La resta sería, ¿no? A la resta. 25 menos 9, ya sabemos que ¿cuánto salía? 16, ¿no? Sobre, son homogéneos, entonces la misma cantidad. Y luego, al observar, digo, ¿no? Estos de acá son iguales en los, por lo tanto, R vale 1, ¿no? La respuesta en el ejercicio 4 es 1. Muy bien, chicos, espero que lo han entendido y nos veremos en el próximo video. Hasta luego, chicos.